gracias esta noche que tú nos permites tener un tiempo para estudiar tu palabra. Te damos las gracias por permitirnos hacer este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos enseñe. Permítenos tener nuestros oídos espirituales abiertos, Señor, y ser receptivos a tu palabra. También permítenos poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de cómo iba a ser la forma de trabajar, ¿verdad? Este tiempo en el que vamos a aprender, segunda de Pedro. Hay mucha información. Sé que en 7 semanas va a ser como difícil, pues, tener todo el estudio que quisiéramos, pero por lo menos un panorama general vamos a tener. A lo mejor alguien, ¿verdad?, pueda tener el tiempo o hacer el tiempo entre todas sus actividades para indagar más, para buscar más información y eso va a ser bueno, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la vida, de una u otra manera, implica preparación, ¿verdad? Llámese estudiar, llámese una carrera profesional, llámese un trabajo, ¿verdad? Llámese todo lo que hacemos, todo. Tenemos que prepararnos. La Biblia no es la excepción, ¿verdad? Nosotros debemos de prepararnos para poder tener el conocimiento que Dios mismo, ¿verdad? Y que como Pedro lo menciona en su carta, como cristianos nosotros debemos de adquirir. Y esto es algo que es una responsabilidad para nosotros. Pedro hace bastante hincapié, ¿verdad? En el conocimiento. Lo menciona, aunque es pocas veces, pero toda la carta, el hincapié es que debemos de conocer la Biblia, debemos de conocer la palabra de Dios. Para todo, como digo hace un momento, estamos preparados. La pregunta entonces es, ¿qué tan preparados estamos para la vida espiritual? Y eso implica, eh, o cambio la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto conocemos nosotros de la palabra de Dios? Ahora, va a haber un conocimiento intelectual, eso es un hecho, ¿verdad? Eso no lo podemos discutir, pero también ese conocimiento intelectual nos tendría que llevar a un conocimiento espiritual donde nuestra mente, aunque tenga todo ese cúmulo de información, no vaya a trascender de la creencia, ¿verdad? Y de lo espiritual que pueda pasar en nuestra vida a través de ese conocimiento intelectual. Y eso es lo que Pedro está anunciando o quiere mostrar, ¿verdad? A sus lectores, a las personas que van a recibir esto, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 18. eh, Pedro termina diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es un consejo, el cual Pedro termina diciendo, ¿verdad? Que nos conviene, tanto a los que vieron esta escritura al inicio como a nosotros, ¿verdad? Porque Pablo en toda su carta va a expresar que hay falsos maestros. En ese momento habían falsos maestros, ahora hay falsos maestros también, y estamos expuestos a que nosotros creamos o nos enseñen o nos dejemos llevar, ¿verdad? Por alguna corriente que no es la palabra de Dios. Ahora, todo esto de una u otra manera tiene un conflicto y yo comenzaría hablando del autor, ¿verdad? Y todos dicen, hombre, definitivamente Pedro, ¿verdad? El apóstol, el que estuvo ahí, ¿verdad? El líder, es el que escribió esta carta y él lo hace. Referencia en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, muchos creen y piensan que no, ¿verdad? Que Pedro no lo escribió, que quienes escribieron esta carta fueron sus estudiantes, ¿verdad? Alguien agarró las ideas, el conocimiento que Pedro tenía, todo lo que Pedro enseñó y lo plasmó en lo que tenemos nosotros ahora como segunda de Pedro, primera, segunda de Pedro. Algunos dirán, sí, no fue Pedro específicamente el que escribió esto, sino alguien más en nombre de Pedro. Ahora, los que creen que sí fue Pedro, y hay una serie
de puntos que podríamos decir nosotros, sí, Pedro escribió la carta, ¿verdad? Yo estoy dando los dos puntos de vista. Algunos dicen no fue él, porque es la información que tienen y la teoría que manejan. Probablemente fue uno de sus estudiantes, uno de sus discípulos, ¿verdad? Pero yo me voy a quedar con la parte donde vamos a decir, sí, Pedro, y voy a dar información, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo tienen en el material, estoy en la primera página del material, ¿verdad? Hay ciertos factores que van totalmente de acuerdo con el ministerio de Pedro y hace esa mención, ¿verdad? Y la primera es que se menciona la transfiguración como el suceso culminante en la vida del autor, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Yo les pedí el martes pasado, tenemos que leer estos tres capítulos para saber dónde estamos parados, ¿verdad? También hace referencia el versículo 9 de la purificación de sus antiguos pecados. Pedro en la escritura está hablando de él mismo, ¿verdad? Si nosotros hemos leído el Evangelio y hemos examinado los cuatro autores, nos damos cuenta de que Pedro está haciendo referencia a él mismo, ¿verdad? Alude a su muerte inminente también, el versículo 13 al versículo 14, ¿verdad? El autor dice que Pablo era uno de sus contemporáneos más respetados, pero no dice que era un santo de su época, de una época pasada, sino está haciendo referencia a su tiempo, a su momento, ¿verdad? Se puede aceptar que Pedro es el autor, ¿verdad? No está adornada la carta con detalles supuestamente autobiográficos, pero los detalles que vamos a encontrar en estos tres capítulos hacen esa referencia, ¿verdad? De Pedro como el que escribió esta carta. Ahora, segunda de Pedro está íntimamente ligada con la cuestión de esa paternidad, diríamos, de esa paternidad literaria de Pedro, ¿verdad? Uno puede fijar una fecha en el segundo siglo. Pedro pudo haber sido el autor porque se cree que fue martirizado en Roma durante la persecución del emperador Nerón, ¿verdad? Entonces, son momentos, son tiempos. Pedro, podríamos decir, murió en el año 68, ¿verdad? Y la escritura hace referencia a muchos de los puntos, lo vamos a ver en estas semanas, para que también tengamos nosotros nuestra conclusión después de la circulación de algunas, pero no necesariamente las cartas, ¿verdad? De Pablo, segunda de Pedro 3:15, hace una mención ahí. Eh, hay mucho información, pero no me voy a quedar ahí, ¿verdad? Todos estos factores se combinan para indicar que probablemente Pedro escribió segunda carta, la segunda carta, ¿verdad? Alrededor del año 65, más o menos, ¿verdad? Ustedes creo lo han leído, sí, espero que alguien lo haya hecho, pero hay cosas y las vamos a ir viendo que tienen que ver mucho con esta situación que Pedro está exponiendo a los lectores, a ese grupo de personas y hasta nosotros, ¿verdad? Que íbamos a llegar a meternos a estudiar esta porción que Pedro está haciendo referencia. Durante esos primeros 20 años, diría yo, de Cristo, de la ascensión de Cristo, no se escribió ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que se predicaba hasta ese momento, en esos 20 años de Cristo a ascender, todo lo que se predicaba era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Este grupo de personas, después del año 68, tenían esta información ya. Nosotros tenemos esta información. Es decir, el día del Pentecostés, ¿verdad? Lo que Pedro predicó fue todo base Antiguo Testamento. El caso de Esteban, ¿verdad? La predicación de Esteban también fue
en base al Antiguo Testamento. Felipe, lo que Felipe predicó al etíope, todo tenía que ver con el Antiguo Testamento, Isaías 53, ¿verdad? Y algunos gentiles aceptaron a Cristo durante ese periodo, ¿verdad? Esos 20, 30 años, no había más que el Antiguo Testamento. En base a eso, entonces, mucha gente judía o mucha gente que no era del pueblo de Israel estaba llegando, ¿verdad? Al conocimiento de Cristo con algo que estaba ahí, ¿verdad? Y que solo era repetir la historia, ¿verdad? Hablar de los acontecimientos pasados nada más. Y ahí entonces comienzan también muchas confusiones, comienzan también muchos errores y comienzan también muchas personas a mover a cierto grupo, a llevarlos a un punto de tienen que vivirlo así, como dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablando de legalismos, hablando de tantos temas que de una u otra manera afectaban, ¿verdad? Afectaban al recién convertido. No le llevaba a, a vivir la libertad de Cristo, no le llevaba a estar en esa comunión basada en la libertad y no en el libertinaje, ¿verdad? Que Cristo estaba proponiendo para los recién convertidos. Entonces, Pedro entra ahí y hace esa mención, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Pedro como apóstol, o la carta de Pedro es escrita por un apóstol, ahí ustedes tienen en su material, apóstol, apostolicidad, fue escrita por un apóstol o por alguien que sostenía una relación cercana con él, es la pregunta. Lo vamos a ver, ¿verdad? Le vamos a dar respuesta a esa pregunta. El contenido de esta carta, ¿verdad? Tenía que manifestar ese carácter verídico, histórico, espiritual y sobre todo de acuerdo a la sana doctrina. También lo vamos a evaluar y al final le vamos a dar respuesta a estos puntos, ¿verdad? Universalidad. ¿Aceptaban la obra de la iglesia? ¿Verdad? Las iglesias en general aceptaban lo que Pedro estaba exponiendo, esa inspiración. El Espíritu Santo había inspirado al autor, como sabemos que tenía que ser una de las referencias, ¿verdad? Que el Espíritu Santo era el que de una u otra manera supervisaba, ¿verdad? La escritura, lo que el autor, ya sea un libro o una carta, estuviera escribiendo. Y todos estos puntos son los que vamos nosotros en el transcurso de estas semanas a darle una respuesta. Ahora, ¿de quién y para quién es la carta? Sabemos, ¿verdad? Sabemos que es Pedro. Están las dos posiciones. ¿Podría alguien venir y decirme, hermano, mire, yo estoy muy claro que fue uno de los discípulos de Pedro el que escribió, ¿verdad? Y podría alguien venir y decir, mi hermano, yo estoy muy claro, hay mucha información que fue Pedro mismo el que escribió. Eh, Está bien, yo muy personalmente diría, hermanos, por toda la información que se tiene, fue Pedro, pero no voy a discutir este tema con nadie, ¿verdad? Si usted me dice, no, hermano, estamos claros que fue un discípulo, está bien, ¿verdad? Lo que sí es que yo estoy claro y creo que todos estaríamos claros es eh, la inspiración del Espíritu Santo para dejarnos plasmada su palabra, ¿verdad? El sentimiento de Dios aquí en estos tres capítulos, en esta carta que el autor es Pedro, o dirá alguien que el pensamiento de Pedro está puesto aquí. ¿De quién es? Bueno, el versículo 1 al versículo 2 se describe el autor, ¿verdad? O se describe la persona Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Hay dos cosas ahí bien importantes que Pedro está haciendo mención. Primero, habla de un siervo y luego habla de un apóstol, ¿verdad? La profesión que él tiene. Es un siervo, la palabra traducida aquí habla de un esclavo, pero no un esclavo en obligación, sino un esclavo voluntariamente.
se ha hecho esclavo, ¿verdad? Esa es la expresión que Pedro estaba utilizando aquí, ¿verdad? Tiene una muy buena voluntad y hasta entusiasmo de rendirse a su amo. Si recordamos en los tiempos de la esclavitud, bueno, el Antiguo Testamento también hacía referencia, tenían que pasar 50 años, a los 50 años usted tenía que quedar libre y si usted quería, y si su amo lo había tratado bien, usted se quedaba siendo un esclavo para toda la vida, ¿verdad? En ese lugar, porque ese amo había sido un buen amo, ¿verdad? Había sido una persona que mostró mucha empatía para con usted. Entonces, el concepto estaba y Pedro lo utiliza, así como los demás apóstoles, ¿verdad? Dice, yo soy un siervo, ¿verdad? ¿Qué? Un siervo por obligación. Pedro dice, no es obligación. La expresión, la traducción ahí es, yo soy siervo, pero con una muy buena voluntad. Yo mismo me pongo en esta disposición, me rindo al Maestro, me rindo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder servir. Ya no voy a ser un pescador, ¿verdad? Independiente como lo era, sino ahora con una mentalidad totalmente diferente, una persona sumisa a su Salvador y a su Señor. Esta es la actitud con la que Pedro ahora se muestra, ¿verdad? Es con la actitud que Pedro ahora quiere venir y llegar y mostrarnos cómo había cambiado su vida. Ahora, pero también dice apóstol, coloca Pedro en compañía de la palabra siervo, ¿verdad? Esta palabra, y se la podría adjudicar como un título. Efectivamente, Pedro estaba entre los primeros escogidos del Señor. Eso era, eso era, y no podemos llegar a dudarlo ni a ponernos en conflicto con esto, así como Juan, así como Jacobo, fueron los primeros tres que Jesús llamó, ¿verdad? Él presenció el milagro de Jesucristo, él escuchó esas grandes discusiones, las parábolas, y así como esas grandes parábolas que quedaban en la mente de la gente sin entender nada, también esas sencillas lecciones que Jesús les mostró. Anduvo con Cristo en Jerusalén, ¿verdad? Entró con él en Samaria. O sea, estoy tratando de explicar quién es este Pedro. No era alguien que solo había escuchado de Jesucristo, sino que es alguien que estuvo con él. Es alguien que estuvo en el monte de la transfiguración, es alguien que estuvo en esa última semana de vida con Jesucristo, ¿verdad? Pedro estuvo presente durante esas enseñanzas en el aposento alto. Pedro estuvo ahí en el momento más difícil y más oscuro de su vida, cuando tuvo que negar a Cristo, ¿verdad? Cuando entre los enemigos de Cristo, voy a ocupar esta expresión, si soy loco, dijo, yo no lo conozco, ¿verdad? No sé quién es. Este Pedro es el que ahora nos va a escribir y nos va a decir, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, toda esta información de Pedro no termina ahí, también fue testigo de la resurrección de Cristo. Si nos recordamos en el Evangelio, cuando las mujeres llegaron y dieron la información de que Cristo había resucitado, corrió porque quería ver qué es lo que había pasado en ese lugar, ¿verdad? Este Pedro no es cualquiera, ¿verdad? No es cualquiera. Este Pedro fue el que tomó la decisión de qué persona era la que iba a tomar el lugar de Judas, el que había traicionado a Jesús. Este Pedro es el que hizo la primera predicación, ¿verdad? El día del Pentecostés. Años después, este Pedro, ¿verdad? Tuvo que escribir esta carta y estar expuesto ante Roma, ¿verdad? De este Pedro entonces estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién es este Pedro? Creo que hemos escuchado, creo que hemos leído quién es este Pedro. No es un cualquier personaje, ¿verdad? Sino que es alguien que estuvo a la par de Cristo, alguien que aprendió de Cristo, alguien que tuvo los peores errores, podríamos decir, pero que también tuvo la capacidad de pasar la página y permitir la oportunidad que se le estaba dando, ¿verdad? Recordaremos en el Evangelio de Juan, ya en el último capítulo,
Jesús llegando a Pedro y diciéndole, Pedro, aquí estoy nuevamente. ¿Quieres tomar la responsabilidad? Esta es tu responsabilidad. Y el texto dice, Pedro dijo que sí, ¿verdad? Aquí estoy, yo lo voy a hacer. Ahora, ¿quiénes son las personas a las cuales va dirigida o para quiénes va dirigida esta carta, ¿verdad? El versículo 1, si usted tiene su Biblia ahí a la par, hace la referencia, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es, Pedro, diría yo casi que bien selectivo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa a la nuestra. El versículo establece que eran creyentes a los cuales esta carta iba dirigida, ¿verdad? Pero no indica directamente qué tipo de personas o de qué tipo de lugar o región estas personas eran, ¿verdad? Si eran gentiles o eran judíos. Tampoco establece un lugar geográfico donde se encontraban. Simple y sencillamente dice a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esto nos incluye también a nosotros, ¿verdad? Que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la que los apóstoles, ¿verdad? En este momento. El versículo 1 del capítulo 3, si usted lo leyó y recuerda, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta es la segunda carta que les escribo, dice Pedro. En primera de Pedro, entonces, los destinatarios, ¿verdad? Son los mismos que se mencionan en segunda de Pedro, ¿sí? Estoy tratando de unir, no hemos estudiado primera de Pedro, pero quiero que lleguemos a quiénes va dirigida esta carta. Tendríamos entonces, ¿verdad? Que irnos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, para saber a quiénes va dirigida la carta. De primera de Pedro, regreso a una carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes dice? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betinia. ¿A quiénes va dirigida la carta? Si alguien me ayuda, en primera de Pedro. Galacia. Antes de esto, ¿a quiénes va dirigida? A los a los expatriados. A los expatriados, ¿verdad? Y allí da lugares específicos de dónde han sido, ¿verdad? Sacados. Por otro lado, es posible que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, se refiera, algunos dicen, a otra carta, ¿verdad? Que ya vamos a llegar al punto y nos vamos a dar cuenta que no puede ser, posible, ¿verdad? Y que sea otra carta a la que se está refiriendo, ¿verdad? Si no, estamos haciendo el match ahí entre primera y segunda de Pedro. Hay un grupo de personas que han sido sacados, ¿verdad? Hacia donde fuera. Y a este grupo de personas Pedro les está escribiendo. ¿Cuál es la característica de estos expatriados que han alcanzado una fe? Dice el versículo 1, preciosa. Han logrado adquirir una fe, han logrado adquirir algo que ya nos vamos a dar cuenta que es y que nosotros también en su momento lo hemos adquirido. Hay una entre todo este juego, ¿verdad? De a quién va dirigido, cómo es esto, una expresión de Pedro que hace referencia a Jesús como Dios, ¿verdad? Y yo diría es importantísimo la expresión teológica de Pedro aquí, haciendo esa referencia, ¿verdad? Esa fe, dice, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa expresión por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es poco la referencia, ¿verdad? Pero que se encuentran de la unión de Dios con Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Es poca la unión que encontramos con los demás escritores que hacen esta referencia. Juan
lo hace Tito, Pablo a través de Tito, Colosenses, también hacen esa expresión y no nos debe extrañar que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, Pedro es el que de una u otra manera en el versículo 1, en el versículo capítulo 3, versículo 18, hace esta mención cinco veces, ¿verdad? De las 16 veces que encontramos en el Nuevo Testamento, Pedro menciona 5 veces esta expresión, ¿verdad? Y podría pasar como desapercibido, pero pocas fuentes son las referencias en el Nuevo Testamento donde se identifica directamente a Dios con Jesucristo. Y Pedro hace esa mención. Ahora, ¿a quiénes les hace esa mención? A ese grupo de personas que han alcanzado una fe preciosa, ¿verdad? A un grupo de personas que preciosa. están lejos, diría yo, de sus hogares, ¿verdad? Que han sido sacados. ¿Por qué? Si nos vamos a Hechos, nos daríamos cuenta que comenzó una persecución para la iglesia. Tuvieron que huir por el evangelio. Tuvieron que salir, tuvieron que exponerse a lo que fuera, ¿verdad? A lo que fuera. Y Pedro estaba ahí. Y Pedro había hablado sobre este punto, ¿verdad? Y quiero vamos a retroceder, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Había una recomendación, diría yo, de parte de Jesús para los Y me esperé apóstoles, para la que iglesia Dios en ese me momento, deje esta ¿verdad? corazón, pero el testigo. Por tanto, bueno, eso es de Cristo a sus discípulos en Mateo, ¿verdad? Y hacer discípulos. Pero Hechos 1:8 tenían que ser testigos, Me seréis comen- testigos en Samaria, comenzando desde el lugar donde estaban, el área pequeña, hasta lo último de la tierra. Luego nos vamos al capítulo 8, siempre en Hechos, y dice que la iglesia fue esparcida. Tuvieron que salir huyendo porque los iban a meter a la cárcel o los iban a matar. Y aquí está todo ese grupo de personas que salió. Ahora viene Pedro y comienza a escribir a este grupo de personas, las cuales de una u otra manera tuvieron que salir huyendo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedro? El versículo 2, gracia y paz o sean multiplicados, ¿verdad? Voy tratando de ir despacio en este entendido, en esta figura, ¿verdad? Se presenta Pedro como un siervo, como un apóstol de Jesucristo, pero también dice, ¿a quiénes se presenta? A los que han alcanzado una fe, ¿verdad? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? A este grupo de personas va. ¿Qué más? Gracia y paz o sean multiplicadas, ¿verdad? Igual que Primera de Pedro, el saludo, ¿verdad? Gracia y paz. No hay, igual en el Nuevo Testamento, Pablo hace una referencia así, que la gracia y la paz de Dios se multiplique a cada uno. Pero Pedro va a hacer una expresión aún más interesante, ¿verdad? Y no lo debemos de pasar por alto. Esa primera aparición en la carta de Pedro, ¿verdad? Que la gracia y la paz, dice el versículo 2, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Desde el inicio, la expresión de Pedro, la necesidad de Pedro es que ese grupo de personas que ha alcanzado esa fe, ¿verdad? Preciosa, ese grupo de personas que ha recibido a Cristo en su corazón, pues dicho de otra manera, hoy en día, no se quede solo ahí, sino que vaya al conocimiento, ¿verdad? De Dios y de Jesucristo. Y aquí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? Pedro no tuvo que empezar a hablar cantidad de cosas para después decir, y miren, ¿y saben qué? Al final, ¿verdad? Tienen que entrar al conocimiento, tienen que buscar el conocimiento, sino que, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Pum! De una sola vez. ¿Cuál es en sí
el meollo del asunto, ¿verdad? Y lo expresa. Ya, el saludo de Pedro lo expresa. En el saludo lo expresa, pero no debemos nosotros de pasar en alto la palabra, ¿verdad? O los derivados o los términos que implican de esta palabra. 16 veces las vamos a encontrar aquí en Segunda de Pedro. Todo, dicho de otra manera, todo lo que tiene que ver con la palabra conocimiento, Pedro la utiliza 16 veces. Para él es importantísimo el conocimiento, lo cual lo va a enfocar, ¿verdad? Lo enfoca en lo que él considera que es así, ¿verdad? El antídoto para el veneno que están poniendo los falsos maestros en la vida de este grupo de personas, en este contexto, en este tiempo. Vengámonos a nuestro tiempo, exactamente el mismo antídoto, ¿verdad? No queremos confusiones en nuestra vida, no queremos engaños en nuestra vida, tenemos que ir al conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahora la importancia del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el corazón de Dios, ¿verdad? Que lo conozcamos. El deseo de Dios es que lo conozcamos. Ahora, ¿qué dice Pedro? Y ese es como el saludo, pero el saludo con toda la fuerza del mundo. Y miren, ¿saben qué? Esto quiero, esto es lo que quiero. Y luego dice, ¿saben? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiero que conozcan, dice Pedro a sus lectores, a este grupo de personas. Quiero que ustedes tengan la gracia de Dios y que la paz de Dios se multiplique en ustedes, pero deben de conocer, ¿verdad? El versículo 2. Pero todo eso deben de ir al conocimiento de Dios. Y luego la fuerza del versículo se va a captar en algo que en el versículo 3 Pedro lo expone. Todos, absolutamente todos los recursos para disfrutar y demostrar la relación que el creyente sostiene con Dios, dice Pedro, Dios mismo ya lo dio, ya nos lo dio, ¿verdad? Somos llamados a, a, a ser hijos de Dios, ¿verdad? Hay un llamado, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Cómo se le predicó el Evangelio, cómo llegó a los pies de Cristo, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Aceptamos ese llamado, cada uno de nosotros. En Juan hace la referencia, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, hace la referencia Jesús, ¿verdad? Todos hemos sido parte de esto, cada uno de una forma totalmente diferente, pero ahora estamos aquí, en ese grupo de personas que hemos alcanzado una fe preciosa, ¿verdad? Hemos llegado a los pies de Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor. Ahora, Pedro dice, debemos de ir al conocimiento de Dios y de Jesucristo. Luego Pedro en el versículo 3 nos dice todas las cosas que implican el equiparnos, que implican el estar preparados, ¿verdad? Que implican las utilidades que podemos tener, decir, dónde puedo agarrar para hacer las cosas, para vivir, para prepararme. Todos esos recursos ya los dio Dios. Él nos los ha dado ya. Dios siempre, de acuerdo con toda la demás, toda la perfección de Dios, ¿verdad? Planificó, ejecutó y aplicó todas las cosas para que nosotros las pudiéramos, las pudiéramos adquirir. Todo esto, ¿verdad? Dice Pedro, ya estaba preparado, ya estaba preparado. Y nosotros solo lo vamos a recibir. Y nos lo entregó solamente, no solamente para la vida eterna, ¿verdad? Como muchos de repente nosotros creemos que no, es que cuando ya esté en la vida eterna,
lo vamos a ver, Pedro no hace esa referencia, sino que todas estas cosas, dice Pedro, nos las dio Dios para que hoy mismo, ¿verdad? Aquí en la tierra nosotros podamos disfrutar y desarrollar todas estas cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Voy a leer nuevamente el versículo 3 y usted conmigo ahí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas, ¿verdad? Todas las cosas. Ahora usted dirá, ¿y cuáles cosas? Ya vamos a ir viendo en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se refiere específicamente cuando dice todas estas cosas nos han sido dadas? ¿Verdad? Ese nos hace referencia, Pedro, ¿verdad? Que ese nos se lo está diciendo a los apóstoles que estaban alrededor, ¿verdad? Al grupo de personas que comenzaron la carrera, que comenzaron el trabajo de ir y predicar, ¿verdad? Pero, pues sí, de una u otra manera, Pedro nos las escribe a nosotros también, ¿verdad? Y nos hace esa referencia. Pero en este contexto, en este tiempo, en este momento, eh, Pedro le está diciendo a los apóstoles, todas estas cosas todo es para nuestra utilidad, ¿verdad? Para que a través del poder de Dios nosotros podamos desarrollarnos. Y yo, como dije hace un momento, ya vamos a saber a qué cosas nos referimos. Y por segunda vez, Pedro hace esa referencia de el conocimiento, que es algo que complace a Dios. No le pertenece al hombre caído este conocimiento. Pablo hace una referencia, estoy hablando de otro personaje, ¿verdad? Que el hombre natural no va a percibir estas cosas, ¿verdad? No sé si usted recordará o a lo mejor lo anota y después lo leemos, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pablo hace esa referencia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice Pablo, son locura. Y Pedro está diciendo, estas cosas que las vamos a ver, ¿verdad? Que ha entregado Dios para desarrollarnos, estas cosas son para aquellos que han alcanzado esa fe preciosa. Y no solamente eso, sino que también están adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Están buscando ese conocimiento. Esto no es un conocimiento, yo decía al inicio, puramente intelectual, ¿verdad? Y lo decía al inicio, claro, va a ser para todos nosotros información valiosísima, ¿verdad? Conocer, tener información referente al plan de Dios revelado en su palabra. Esto para nosotros va a ser importantísimo, pero su aceptación, ¿verdad? No tiene que ver solamente con nuestro cerebro, sino también la aceptación tiene que ver con nuestro corazón, el creer estas cosas, el creer toda esta información que vamos a encontrar no solamente en Pedro, sino en los demás libros de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Por qué nos equipa? ¿Por qué nos va a equipar Dios? ¿Por qué nos permite darnos todas estas cosas? Porque dice Pedro en el versículo 4 que por medio de las cuales esas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto que Pedro está mencionando? ¿Verdad? El habernos hecho parte de todo esto, el permitirnos alcanzar una fe preciosa, el permitirnos tener un conocimiento, ¿verdad? El que nosotros dispongamos en nuestro corazón tener un conocimiento va a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser? Hacernos parte, ¿verdad? Somos partícipes de la naturaleza divina. Y esto entonces, hermano, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pedro? Bueno, Pedro está diciendo que no es que vamos a ser dioses, como algunas religiones lo expresan, ¿verdad?
Ahí usted a lo mejor en algún momento se den estudios sobre religiones en el mundo, ¿verdad? Y usted diga, ah, sí, ¿verdad? Yo no creo esto, yo no vivo esto, pero de repente nosotros vamos a reencarnar, dicen algunos, ¿verdad? De repente otros dicen, nosotros vamos a ser como una especie de dioses, ¿verdad? Otros dicen, no, nosotros vamos a vivir una vida futura en la cual vamos a ser como divinidades, ¿verdad? Ahí debemos de tener mucho cuidado. La referencia de Pedro, ¿verdad? Es que nosotros vamos a tener una vida espiritual en la cual Cristo va a vivir en nosotros, ¿verdad? Es lo que Pedro y Pablo también lo menciona, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que confesar que la Escritura establece como meta que el creyente llegue a ser como Cristo, ¿verdad? A eso Pedro se está haciendo referencia cuando dice que vamos a ser partícipe de la naturaleza divina, que cada uno de nosotros pueda vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Y lo repito, ¿verdad? Llegar a ser como Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. A esa referencia, Pedro, es la que está llegando, porque le veremos tal como Él es. Cada uno de nosotros, entonces, dice Pedro, vamos a ser partícipes de ese momento espiritual, ¿verdad? Pero no solo es algo que suceda porque qué bonito, ¿verdad? Sino que Pedro comienza a explicarnos cuál es el proceso que nosotros debemos de seguir para poder tener, ¿verdad? Esto que Pedro mismo está diciendo que vamos a obtener y es, bueno, primero alcanzar esa fe preciosa. Luego dice Pedro, debemos de adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Debemos de buscar el conocimiento. Mediante el conocimiento del que nos llamó, nosotros entonces vamos a ser partícipes de esta vida espiritual, ¿verdad? Es lo que Pedro está mencionando aquí. Voy a hacer una pausa en este momento. Comentarios o a lo mejor alguien quiere agregar algo más. Hago una pausa. ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? Creo que la hermana Vilma tenía su manita arriba hace un ratito. Sí, hermana Vilma. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, Dios me lo Buenas bendiga. noches. No, sí tenía una duda cuando usted comenzó a explicar con respecto al conocimiento, porque hay veces, bueno, en cada denominación dan una enseñanza, dan otra enseñanza y enseñan cosas es decir, con respecto a la Biblia, pero hay veces por conveniencia de la denominación. Pero en este caso, con la última parte que usted dio, ya me dejó claro, porque dice, estábamos hablando sobre el conocimiento, que es el conocimiento de Cristo que nosotros debemos de adquirir. Sí, porque también yo siempre tengo en cuenta el versículo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Es decir, el ejemplo de seguir en nosotros es Cristo. Es decir, y el conocimiento que nosotros debemos adquirir es el conocimiento de Cristo, de Dios. Amén. Sí, así es. Gracias, hermano. No hay más. Lo que usted ha dicho es correcto. No Amén. sé, ¿habrá alguien más? ¿Un comentario o alguna pregunta? Bueno, entonces, Hermano, tengo una pregunta. sí, hermana Arely. Cuando en primera de Pedro 1, cuando usted habla acerca de estas expatriados de la dispensión, Sí, ¿cuáles eran esos? ¿Qué dispensión? No comprendo ahí. ¿Qué expatriados ah, de qué dispensión? sí.
yo dije hace un momento en Hechos capítulo 8, acontece algo difícil para la iglesia, ¿verdad? Porque ahí en los capítulos anteriores a Hechos 7, 6, Saulo ya está buscando la forma de que todas las personas que están creyendo en Cristo tienen que ser castigados, ¿verdad? Llevados a la cárcel. Ahora, la intención de Saulo, que más adelante lo vamos a ver del versículo capítulo 9 en adelante en Hechos y todas las 14 cartas que Saulo, ahora Pedro, ¿verdad? Escribió, la intención de Saulo no era solo meter presa a la gente, la intención de Saulo era matar a todas las personas que decidieran creer en Cristo. O sea, Saulo estaba hecho, formado de tal manera que no quería que el nombre de Cristo se predicara. O sea, estaba él comprometido a que toda la gente que fuera a hablar de Cristo muriera, ¿verdad? Tanto así que dice que pidió cartas a los principales para irse a regiones más lejanas, para ir a traer a esas personas y que fueran castigadas. Tanto así que dice que consintió Saulo la muerte de Esteban, ¿verdad? Estuvo ahí y la pusieron la ropa a sus pies. O sea, Saulo estaba feliz de que cualquier persona que dijera que había creído en Cristo fuera de perdida azotada o presa, ¿verdad? Y si moría, todavía mejor. Y entonces, ¿qué hizo la gente en Hechos capítulo 8? Huyó de Jerusalén, se fueron, ¿verdad? Tuvieron que salir por salvar sus vidas a cualquier región. Entonces, capítulo 1 de primera carta de Pedro, él escribe y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y dice dónde están, en el Porto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios, y ahí empieza él a explicar, ¿verdad? Entonces, toda esta gente lo que hizo fue moverse, irse a otro lugar. Ahora, ¿se puede imaginar usted salir de su país porque la quieren meter preso, porque la quieren matar, porque usted cree en Cristo y se va a X lugar? Y allá usted tiene que comenzar a vivir una vida que le agrade a Dios, pero lo más escondida posible porque no sabe el tipo de personas que hay ahí, ¿verdad? Y a eso agréguele ahora que lo que le están enseñando o le van a empezar a enseñar es algo totalmente diferente a lo que usted escuchó. No es una persona con un gran conocimiento, sino que es una persona que simple y sencillamente ha recibido a Cristo en su corazón, ¿sí? Y entonces vienen líderes de otro tipo de enseñanza dentro de la iglesia a decirle, esto es lo que Cristo quiere, ¿verdad? Esto es lo que Cristo quiere. Y comienzan a enseñarle de tal forma que usted pierde su libertad en Cristo y comienza a vivir una vida de, se me va la expresión, de opresión, no es Legalismo. libre, gracias, de legalismo, ¿verdad? Y comienza a vivir usted el evangelio del legalismo, ¿verdad? Tiene que hacer esto, estas son las reglas, esto y esto. Ahora, la Biblia tiene muchas reglas, la Biblia tiene mucha disciplina para nosotros, ¿verdad? Pero no nos obliga, no nos expone a que porque si no lo hacemos, entonces va a haber disciplina. No, la Biblia no nos dice así, nos da la sugerencia. Ahora, por el conocimiento que yo tengo de Cristo, ¿verdad? Y porque sé lo que Cristo ha hecho por mí, yo decido hacerlo por amor, no por miedo ni obligación, que son cosas totalmente diferentes. Ay, pero si no lo hago, me va a castigar Dios. Ahí ya estoy teniendo un conflicto. Ahora, alguien decía, pero es que depende, así le enseñan a uno, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí donde usted está congregándose, ahí es el lugar, usted dirá, este es el lugar correcto. Amén, hermano, ese es el lugar correcto, ¿verdad? Pero cuando usted va a la Biblia y empieza a ver, y lo vamos a empezar a ver, usted va a decir, me quedo en este lugar porque aquí nací y aquí soy edificado. Pero hay cosas que probablemente la Biblia no lo diga.
Ahora, yo no quiero que al final de las 7 semanas, hermanos, nos levantemos y digamos, formemos un movimiento y vayamos y digámosle al pastor, nos va a matar el Señor por andarnos revelando, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es el conocimiento de la palabra de Dios? Para enseñar a otros también. Y Comencemos enseñar a nosotros otros. para vivir en libertad, ¿verdad? Para vivir en libertad. Entonces, ese grupo de personas que estuvo en Jerusalén, que oyó el mensaje, que recibió a Cristo en su corazón, estoy tratando de usar las palabras que ahora conocemos, ¿verdad? Se sintieron en peligro y huyeron, y huyeron. Ahora, el plan de Dios era, prediquen a Cristo y vayan por todo el mundo. Y los apóstoles se quedaron ahí. Entonces, ni modo, ¿verdad? Dios tuvo que mover un poquito las piezas. Surgió Pedro, o surgió Saulo, y los hizo que se fueran. Entonces, al final, el plan de Dios se iba a cumplir, que era llevar el evangelio a otros lugares. Hermana Vilma. Sí, hermano, mire, era una consulta que yo le iba a hacer. Lo que pasa es que mire, la iglesia que nosotros ahorita estamos asistiendo es una iglesia pentecostal, porque nosotros venimos de una doctrina bautista. Eh, Tuvimos que cambiarnos porque nos quedaba muy lejos ya. Bueno, y acá, por ejemplo, hay cosas que por ejemplo, mire, ahorita estamos en algo del ayuno. Eh, que por ejemplo ellos no, como yo siento como que nos están obligando a que tenemos que hacer el ayuno, que tenemos que hacer el ayuno. Y yo siempre, yo converso con mi esposo, le digo, sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, le digo, porque yo lo siento que es como una obligación, le digo, porque si Dios toca mi corazón para que yo ayune, yo lo voy a hacer, le digo, es necesario el ayuno, pero no así como para que pongan una fecha, de tal fecha, y todo, son 21 días de ayuno. Eso es lo que la pregunta que le hago yo a usted, si es necesario que nosotros tenemos que seguir eso. En este caso, yo no estoy de acuerdo. Si yo voy a una congregación y digo, esta va a ser mi congregación, yo debo de someterme a la autoridad. Ujú. ¿Ya? Entonces, si usted dice, esta es mi iglesia, usted va a aceptar todos los convenios que la iglesia haga, ¿verdad? Y si la iglesia dice que va a 21 días de ayuno y oración, hermana, usted tiene que ir a 21 días de ayuno y oración, porque lo están diciendo sus líderes, ¿sí? Claro, claro. Ajá. Entonces, usted decidió estar ahí. Amén. Entonces, Dios, de una u otra manera le va a hablar, ¿verdad? No, no, O, sí, claro, yo no le he dicho al pastor, mire, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, no, ajá. Sí, sino no, que yo claro. converso con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo de que, porque no le digo, estuve en una iglesia bautista 10 años y salimos de allí y estamos acá donde la doctrina es muy, pero muy, muy, muy diferente. Es decir, no es que uno Totalmente. se va a acostumbrar de la noche a la mañana. Así es. Así es. Ahora, usted hable con su pastor, siéntese con él, dígale, mi hermano, lo mismo que nos está exponiendo. Yo vengo de una iglesia de esta denominación, ¿verdad? Para mí, todo lo que estoy aprendiendo aquí, hasta cierto punto se vuelve difícil. Téngame paciencia, ¿verdad? Ayúdeme. Ahora, en la sabiduría que Dios le va a dar a su pastor, le va a ayudar y le va a echar la mano. Mi hermana, no se preocupe por los 21 días de ayuno y oración. Haga uno, el otro mes haga dos, y al final usted va a ser la líder de los ayunos y oraciones, ¿verdad? Muy probablemente, Amén, poco a amén, poco, amén. pero tiene que Sí, hablarlo con su pastor. Háblelo con él, expóngale el tema, ¿verdad? Porque de repente, al no saber el contexto, de repente pueden decir, no, estos hermanos son bien rebeldes, ¿verdad? Y no es eso, sino que usted viene de un contexto totalmente diferente. Y si él lo sabe, claro, claro, entonces la cosa puede ser diferente. Ujú. claro, claro, perfecto. Así es. Bueno, Hermano, Dios le hermanos. bendiga. ¿Puedo opinar algo respecto a lo que comenta Sí, la hermana? sí, hermana Patricia, sí, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. sí, hermana. Pues nada más comentar que pues yo vengo también de una iglesia bautista. Mis abuelos, mis papás fueron bautistas y bueno, ahora, bueno, crecí, ¿verdad?
Y bueno, ahora estoy sirviendo al Señor, estoy trabajando en la obra del Señor en una iglesia pentecostal. Y aquí aprendí acerca de los ayunos. Y ahorita precisamente estamos en 40 días de ayuno. Proclamamos el ayuno y invitamos a la congregación que voluntariamente se acerquen, los que desean participar. Obviamente hay hermanos que no les gusta y bueno, en ese aspecto pues no los obligamos. Y yo creo que ese es el concepto de todo siervo, ¿verdad? Nada más que a veces como no conocemos el trabajo, nos sentimos un poquito así incómodos como la hermana, yo la entiendo, pero el ayuno, mi hermana, es muy edificativo y yo fui metiéndome poco a poco de mediodía, de un día, de 3 días, de una semana, de 21 días y ahorita estamos en los 40 y ha sido de mucha bendición para mi vida y para la iglesia. Y he visto que las hermanas que participan en el ayuno, eh, sí tienen pruebas, sí tienen batallas, pero las he visto fuertes en medio de la tormenta. Y yo creo que es el resultado de ayuno y oración en el que hemos participado. Y pues ojalá y poco a poco, ¿verdad? La hermana vaya como tomando ese tiempo. La entendemos y oraremos para que Dios obre de manera Así es. especial en esa Amén, necesidad. hermano, Amén. amén, amén. Yo le Dios me agradezco la mucho por bendiga. sus palabras. Sí, Amén, hermano. yo solo con oír 21 días de ayuno, hermana, no me lo va a creer, pero estoy a punto de morirme, ¿verdad? Pero sé que es una disciplina y son disciplinas espirituales las que cada uno tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que hacer, pero en mi caso yo ayuno en las noches y hago vigilia en el día. Yo cumplo la ley, ¿verdad? Pero en horarios diferentes. Así es que qué bueno, de verdad, yo admiro, yo de verdad admiro las personas que dicen, hermano, yo ayuno, y cuando se habla de 21 y 40 días, Dios mío, a mí, si yo hubiera estado a la par de Cristo, me hubiera jalado y quizás me deja tirado, pero qué bueno, eso es. Y yo sé que aquí vemos de diferentes denominaciones, hermanos, y quizás aquí hago un paréntesis de repente, y esto es parte de la madurez espiritual de nosotros, ¿verdad? De repente yo voy a escuchar a un hermano de una denominación diferente a la mía, con un punto de vista, con un criterio, ¿verdad? Y yo debo de respetar, porque ella o él está en una denominación diferente a la mía. Yo soy bautista, ¿verdad? Yo les escucho a ustedes hablar de ayuno y yo digo amén por estas hermanas, ¿verdad? Porque todo lo que pasa en el mundo a nivel espiritual, gracias a ustedes, soportamos todos los demás, ¿verdad? Por esos tiempos de ayuno, por esos tiempos de oración. Usted me dirá, hermano, entonces véngase, hermano, véngase a una iglesia donde hacemos ayuno. Ay, hermano, no me paso a una iglesia donde hacen ayuno porque me voy a morir, ¿verdad? Pero ahí es donde el cuerpo de Cristo, que no solo es una denominación, sino que somos todas las denominaciones, ¿verdad? Que creemos en Cristo, el cuerpo de Cristo se complementa. Unos en la Biblia, otros en el ayuno, otros en la oración, otros en alabanza, otros en la prédica, otros en el evangelismo, otros en la misericordia, y así la cantidad de diferentes dones, y eso nos hace el cuerpo de Cristo. Así es que, hermana Patricia, hermana Vilma, de verdad, yo les animo que ustedes hagan lo que su congregación les pide, y con qué gozo, hermana, usted se voy a hablar de ayuno y de 21 días. Para mí, mi respeto, de verdad, Pero, mi hermano, respeto. Sí, hermana Vilma. hermana, pero mire, por ejemplo, con respecto a la vigilia, yo hace tiempo yo quería, por ejemplo, yo sentía dentro de mí hacer una vigilia. Y cuando nos cambiamos a la iglesia, yo decía, Señor, ojalá que algún día hagamos una vigilia. Y justamente creo que fue como por los últimos días del año que hicimos una vigilia. Bueno, como, no, como era la segunda vez que vigilaba en toda mi vida cristiana, eh, la pasé bien, pero ya la segunda vigilia que hicimos, la verdad, excelente, excelente. Ni siquiera me dio sueño, para nada, muy bien. Que nos quedamos hasta las 4 de la mañana y yo no, es decir, pasamos un momento hermoso en esa vigilia. Eso sí, eso sí puedo yo dar veracidad de esa vigilia que tuvimos. Fue un tiempo precioso, precioso con el Señor. Sí. Ahora, tanto este estudio que vamos a llevar, segunda de Pedro, y el siguiente estudio, que es Judas,
Al final, cada uno va a determinar, no hablo de nuestras congregaciones, podríamos ver más allá, si lo que hacemos es que la Biblia lo está pidiendo o no, ¿verdad? Eso es algo que, y no estoy hablando de este tema en específico, sino estoy hablando de muchas cosas que de repente pueden surgir. La Biblia dice que debo de hacer esto o no. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Verdad? Y yo debo de examinar, ¿verdad? Yo debo de examinar y decir, bueno, la Biblia dice esto, ¿verdad? La Biblia menciona esto. Yo voy a vivir conforme a lo que la Biblia dice. Y entonces, ahora sí pongo el ejemplo en ustedes, hermanas. Ustedes dicen, hermano, si ustedes yo sé que no lo han dicho, pero de repente puede venir alguien y decir, hermano, usted tiene que ayunar y si no ayuna, eso es pecado, ¿verdad? Yo estoy en la Biblia y digo, gracias a Dios, tengo paz, tengo libertad, porque la Biblia me enseña esto. Pero yo respeto y yo comparto lo que ustedes hacen. No sé si me explico, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de llegar, hermanos. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia, por eso estamos aquí, porque no voy a ponerme a discutir con otro, y que ustedes, y que yo tengo la verdad, y que yo tengo la verdad, ¿verdad? La verdad es la Biblia, la verdad es Cristo. Ahora, ¿cómo voy a Amén. vivir agradando a Cristo? Ese va a ser el conocimiento que cada uno de nosotros tenga, ¿verdad? ¿Cómo voy a vivir en libertad? Eso va a determinar el conocimiento que cada uno de nosotros tenga. ¿Cómo voy a vivir con ese miedo, verdad, de si es o no es? Por eso estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Para poder vivir una vida, primero que le agrade al Señor y segundo, en libertad, ¿verdad? Donde yo puedo decir, amén, ¿verdad? Amén. Eh, Voy a Hechos, otra vez, vamos con Pedro, ¿verdad? Capítulo 10. eh, Dios lo llama a predicarle a gentiles, a Cornelio. Y Pedro dice, no voy a ir, porque el lugar donde voy me van a dar comida que no debo de comer, ¿verdad? Y en una visión, en un sueño, Dios le dice a Pedro, mata y come. Lo que el hombre dice no, porque no es bueno, Dios lo santifica, mata y come. Luego Pedro entiende que el Dios lo está llamando a predicarle a los gentiles. El problema de los gentiles es que tenían costumbres totalmente diferentes, pero para llegar a ese tipo de personas, Pedro tenía que vivir como ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vamos a la Biblia y vemos el panorama de la Biblia y vemos la libertad que la Biblia nos da, no libertinaje, no quiero que vayamos a confundir eso, la libertad que la Biblia me da, yo puedo llegar a un grupo de personas con costumbres, con una vida totalmente diferente, con la libertad que Cristo me da y ser parte de ellos. ¿Para qué? Para poderles enseñar de Cristo, ¿verdad? Ese es el punto al cual nosotros debemos de llegar, ¿verdad? ¿Por qué estudio la Biblia? Porque tengo que conocer qué es lo que la Biblia me permite o no me permite hacer. Y con lo que me permite, yo puedo llegar a predicarle a otros, ¿verdad? Yo puedo llegar y enseñar a otros. Y aquí van a surgir cantidad de temas y la respuesta van a ser sí, van a ser no, ¿verdad? Y espero que no me van a salir con un tema algo raro, porque pues sí, ¿qué dice la Biblia? La respuesta más fácil para quitarse un golpe es ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Y entonces me voy, cierro y todo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Antes habían unas pulseritas aquí en este país donde decía la pulserita, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Y varios andábamos esas pulseritas, pero no conocíamos la Biblia, entonces al final no sabía qué es lo que Jesús iba a hacer en ese momento, porque no estudiábamos la Biblia, entonces por eso estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Para tener esas respuestas. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué hago vigilia? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué voy a los cultos? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que hacer una lectura diaria de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Y cuando tengo las respuestas, entonces digo, no, hombre, por esto es esto que debo de hacer, por esto otro es esto, por esto, y cada cosa que hago en la vida cristiana tiene una respuesta, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta aquí, hermano. Yo dije 8:30 la semana pasada. eh, Estamos en los primeros versículos, ¿verdad? Pedro, conocemos que él es el escritor, sabemos a quién le escribió,
¿verdad? Entendemos que Dios nos da todo, todo, nos capacita y nos prepara dándonos todo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podamos de una u otra manera ser partícipes, ¿verdad? ¿De qué cosas? Ya las vamos a ver en el transcurso de la semana. Hermana Stephanie y después Roberto. Buenas noches. Es que Buenas noches. no quedé con una duda. Usted dijo que la palabra conocimiento, ¿cuántas veces estaba? ¿Cuántas veces estaba? Ujú. Pues en toda la Biblia hace referencia casi a, bueno, en Pablo, ¿verdad? Esta palabra conocimiento la vamos a ver como, no me acuerdo, unas 5 o 6 veces quizás, o un poco más, ¿verdad? O no solamente conocimiento en sí, sino que todo lo que tenga que ver con con la palabra conocimiento. Ujú. Ale- Hermano, Sí, sí, una preguntita. Bueno, la próxima semana entonces continuaríamos con la... Es que Adad Hernández como que abre el micrófono y como que se escucha un ruido ahí. Hermano, en la próxima semana entonces continuaríamos con sería la hoja número 8, el tema 2, alcanzando el fruto. tema 2, sí, Correcto, sí. el Entonces tema así 2 seguimos sería. continuamente, son 7, ¿verdad? 7 temas y son Sí, las 7 semanas. Así es, ¿verdad? así es, así Ok, es. Ujú. excelente, hermano, muchas gracias. Entonces, ajá, hermana Stephanie, no solamente conocimiento, ¿verdad? Voy a terminar la pregunta con usted, sino todo lo que hace referencia a conocimiento, más o menos 5 o 6, le dije, 15 o 16 veces, ¿verdad? Vamos a encontrar la palabra, no solo conocimiento, sino todo lo que hace referencia a conocimiento. Entonces, podríamos decir, uno de los temas centrales de Pablo en esta carta es el conocimiento, ¿verdad? Es la que más veces vamos a encontrar que se está repitiendo ahí. Ujú. Bueno, hermano, no sé, ¿hay alguna pregunta, otro comentario, hermana Arely? Hermanos, yo doy gracias a Dios por este estudio que he recibido esta noche. Es la primera vez estoy estudiando esta carta de Pedro, ¿verdad? Con ustedes. Y créame que aunque uno estudie en la iglesia, siempre se enriquece con cosas nuevas. Ujú. Y bendigo su vida, hermano, el Señor lo siga usando y así a todos los Gracias. Amén. demás compañeros, ¿verdad? Amén. Entonces, miro que ya han estudiado la otra carta, la de primera de Pedro, y bueno, Fíjense que, igual yo estoy ahí escuchando y anotando y he sido edificada en esta noche. Bendiciones. gracias, gracias. Esdras, bueno, Esdras, no. Oremos entonces, hermanos. Démosle gracias a Dios. Quiero ver, ahí está. Démosle gracias a Dios entonces y nos vemos el otro martes, ¿verdad? Para continuar Hermano Juan Carlos, con este tema. Sí, hermano, buenas noches. un gusto saludarlos. Perdón que me conecté hasta esta hora, pero es que no, el link no abría. Entonces, Ujú. a todos los que me conocen, un gusto saludarlos. Ahí está Robertito. Y a los que no me conocen, mi nombre es Edwin Arauz, Buenas noches, de, hermano. de la Iglesia La Biblia Dice en Costa Rica. Saludos a todos. Amén, hermano. Bendiciones. Gracias. Sí, hermano. Amén, siervo. Amén, siervo. Amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a orar, Feliz vamos a darle noche. gracias a Dios y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias esta noche por permitirnos ver estos versículos y ayúdanos en el transcurso de estas semanas a aprender de ti, a conocerte a través de tu palabra y estar preparados, Señor, para presentar defensa de tu palabra a quien lo necesite, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas Amén. noches, hermanos. Nos vemos.